¿Te has preguntado alguna vez cómo algunas personas parecen tener el poder de controlar cualquier situación, de influir en los demás con facilidad y de lograr lo que desean sin esfuerzo aparente? ¿Y si te dijera que existe una historia antigua que revela 7 trucos psicológicos simples que te permitirán hacer justamente eso? En la historia que estás a punto de escuchar, un joven aprendiz budista se embarca en un viaje para descubrir cómo dominar las situaciones más difíciles y cómo influir en las personas sin recurrir a la manipulación o la fuerza. Pero lo que aprende va mucho más allá de lo que esperaba, y las lecciones que recibe no solo le cambian a él, sino que tienen el poder de cambiar la vida de cualquiera que las escuche. Quédate con nosotros hasta el final, porque los trucos psicológicos que vas a descubrir en esta historia podrían darte el control que siempre has deseado, no solo sobre los demás, sino sobre ti mismo. Hace mucho tiempo, en una tierra lejana, vivía un joven llamado Li Wei, un aprendiz budista que deseaba más que nada en el mundo aprender los secretos del control y la influencia. Aunque había sido entrenado en las enseñanzas tradicionales del budismo, sentía que su verdadero potencial aún no había sido alcanzado. Veía cómo otros lograban lo que querían, cómo influían en las decisiones de los demás, y deseaba aprender esos trucos para poder tener el mismo poder. Un día, mientras meditaba en un templo en lo alto de una montaña, Li Wei escuchó una conversación entre 2 monjes ancianos. Hablaban en voz baja, como si compartieran un secreto muy valioso. El maestro Jian tiene conocimientos que van más allá de lo que se enseña aquí, dijo uno de los monjes. Dicen que puede controlar cualquier situación con solo unas pocas palabras. He oído que enseña a aquellos que son dignos de recibir su sabiduría, respondió el otro monje. Pero solo los que son puros de corazón pueden aprender de él. Li Wei sintió que su corazón se aceleraba. Este era el tipo de conocimiento que había estado buscando. Decidió que debía encontrar al maestro Jian y aprender estos trucos para controlar a las personas y las situaciones. Después de días de viaje, Li Wei llegó al monasterio donde vivía el maestro Jian. Era un lugar solitario y silencioso, rodeado de montañas imponentes. Al llegar, fue recibido por el maestro, un hombre de aspecto sereno, con ojos que parecían ver más allá de lo visible. ¿Por qué has venido hasta aquí, joven?, preguntó el maestro Jian con una voz suave pero firme. Maestro Jian, respondió Li Wei inclinándose respetuosamente, he oído hablar de su gran sabiduría y de su capacidad para controlar cualquier situación. Quiero aprender esos trucos para poder influir en los demás y lograr mis objetivos. El maestro Jian lo miró con una expresión pensativa antes de hablar. En lo que buscas no es algo que se enseñe a la ligera, joven Li Wei. Los trucos que quieres aprender pueden ser peligrosos si no se usan con el corazón y la mente correctos. Sin embargo, si estás dispuesto a seguir mis instrucciones y a enfrentar las pruebas que te pondré, te enseñaré lo que deseas saber. Li Wei asintió con entusiasmo. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para aprender esos trucos psicológicos que le darían el control que deseaba. El maestro Jian llevó a Li Wei a una sala de meditación y le pidió que se sentara. El primer truco que debes aprender es uno que parece simple, pero que pocos dominan verdaderamente, dijo el maestro Jian. Es el poder de la escucha activa. Li Wei frunció el ceño, sorprendido por la simplicidad de la lección. ¿Escuchar?, preguntó Li Wei con incredulidad. ¿Cómo puede eso ayudarme a controlar a los demás? El maestro Jian sonrió levemente antes de responder. Cuando realmente escuchas a alguien, no solo oyes sus palabras, sino que entiendes sus necesidades, sus miedos y sus deseos más profundos. Al escuchar activamente, te pones en una posición de poder, porque conoces lo que la otra persona realmente quiere. Y cuando conoces sus deseos, puedes guiarla hacia lo que tú quieres. Li Wei pensó en las palabras del maestro y comenzó a comprender su significado. Pero el maestro Jian no había terminado. En la mayoría de las personas solo esperan su turno para hablar, sin realmente prestar atención a lo que dice el otro. Si puedes escuchar con atención y mostrar empatía, ganarás la confianza de los demás y ellos estarán más dispuestos a seguirte. Para poner en práctica este truco, el maestro Jian llevó a Li Wei a un pequeño pueblo cercano. Allí, le presentó a un anciano mercader que estaba teniendo problemas para llegar a un acuerdo con sus proveedores. Li Wei fue instruido a simplemente escuchar al mercader, sin ofrecer soluciones inmediatas. Mientras el mercader hablaba de sus frustraciones y preocupaciones,
Li Wei se dio cuenta de que el hombre no solo estaba preocupado por los negocios, sino que también temía no ser capaz de mantener a su familia. Al final de la conversación, el mercader, al sentirse verdaderamente escuchado, comenzó a ver a Li Wei como un aliado y aceptó su sugerencia de renegociar los términos con sus proveedores, confiando en que era la mejor opción. De vuelta en el monasterio, Li Wei reflexionó sobre cómo la escucha activa había permitido influir en la situación sin necesidad de imponer su voluntad. Había ganado la confianza del mercader simplemente prestando atención y mostrando comprensión. Recuerda, Li Wei, dijo el maestro Jian, el poder de escuchar no es solo para controlar a los demás, sino para comprenderlos profundamente. Y cuando comprendes a alguien, puedes guiarlo con suavidad hacia donde quieres que vaya. Después de que Li Wei había dominado la escucha activa, el maestro Jian decidió enseñarle el siguiente truco psicológico. Y ahora que sabes cómo escuchar, debes aprender a reflejar, dijo el maestro Jian. La técnica del reflejo es simple, pero extremadamente poderosa. Li Wei lo miró con curiosidad. ¿Qué significa reflejar, maestro?, preguntó Li Wei. Reflejar significa actuar como un espejo para la persona con la que estás interactuando, explicó el maestro Jian. Esto incluye reflejar sus palabras, sus emociones e incluso sus gestos. Cuando las personas sienten que estás en sintonía con ellas, se sienten más cómodas y confiadas, y es más probable que sigan tus sugerencias. Li Wei asintió, comprendiendo que la técnica del reflejo podría ser útil para ganar la confianza y la cooperación de los demás. Pero el maestro Jian quería que Li Wei experimentara esta técnica de primera mano. Llevaron a Li Wei a una aldea donde vivía un joven llamado Cheng, quien era conocido por ser obstinado y difícil de tratar. El maestro Jian le pidió a Li Wei que utilizara la técnica del reflejo para tratar de influir en Cheng. Cuando Li Wei comenzó a hablar con Cheng, notó que el joven hablaba con un tono enérgico y gesticulaba mucho con las manos. Li Wei, recordando las enseñanzas del maestro Jian, comenzó a imitar sutilmente los gestos y el tono de Cheng, reflejando su energía y entusiasmo. Al principio, Cheng no se dio cuenta, pero con el tiempo comenzó a sentirse más cómodo con Li Wei, como si estuvieran en la misma longitud de onda. Finalmente, cuando Li Wei sugirió que Cheng considerara una idea que inicialmente había rechazado, Cheng estuvo más dispuesto a escuchar y a aceptar la sugerencia, ya que sentía que Li Wei lo comprendía completamente. De regreso en el monasterio, Li Wei compartió su experiencia con el maestro Jian. En la técnica del reflejo te permite conectar con las personas a un nivel profundo, dijo el maestro Jian. Pero recuerda, debe hacerse con sutileza y respeto. Si la persona siente que estás imitando de manera forzada, perderás su confianza. Li Wei se dio cuenta de que, al igual que con la escucha activa, la técnica del reflejo no se trataba de manipulación, sino de crear una conexión genuina. Al reflejar las emociones y gestos de los demás, podía influir en sus decisiones y comportamientos de manera natural. Domina esta técnica y verás cómo puedes guiar a las personas sin necesidad de imponer tu voluntad, concluyó el maestro Jian. Li Wei había aprendido a escuchar activamente y a reflejar el comportamiento de los demás, pero sabía que había más por descubrir. Un día, mientras caminaba con el maestro Jian por los jardines del monasterio, el maestro decidió enseñarle otro truco. Li Wei, hay un principio muy poderoso en la naturaleza humana, y es el principio de reciprocidad, dijo el maestro Jian. ¿Reciprocidad? Preguntó Li Wei, interesado en lo que el maestro iba a decir. En las personas, por naturaleza, tienden a devolver favores y gestos de amabilidad, explicó el maestro Jian. Si haces algo por alguien, incluso algo pequeño, esa persona sentirá una obligación interna de devolverte el favor. Este es un truco psicológico simple pero extremadamente efectivo. Li Wei comenzó a comprender cómo este principio podría usarse para influir en los demás. El maestro Jian decidió que era hora de que Li Wei pusiera en práctica lo que acababa de aprender. Llevaron a Li Wei a un mercado en una ciudad cercana, donde el maestro le pidió que se mezclara entre la gente y aplicara el principio de reciprocidad. Li Wei comenzó a hacer pequeños favores a las personas que encontraba. Ayudó a una anciana a llevar sus compras, ofreció agua a un comerciante cansado y compartió su comida con un niño hambriento. Con cada pequeño acto de amabilidad, Li Wei notó cómo las personas respondían con gratitud y comenzaban a ofrecerle cosas a cambio, como descuentos en productos, ayuda con direcciones e incluso invitaciones a sus hogares.
Lo que más le sorprendió fue que estos gestos no solo le beneficiaron a él, sino que también crearon una atmósfera de cooperación y buena voluntad en todo el mercado. Al final del día, Li Wei regresó al monasterio y compartió sus observaciones con el maestro Jian. En lo que has experimentado es la fuerza de la reciprocidad, dijo el maestro Jian. Al dar primero, sin esperar nada a cambio, creas un deseo en los demás de devolverte el favor. Esto te permite influir en las personas de manera natural y sin forzar la situación. Li Wei se dio cuenta de que este truco psicológico no solo era útil para obtener lo que deseaba, sino que también fortalecía las relaciones y creaba un ambiente de armonía. Pero recuerda, Li Wei, continuó el maestro Jian, la verdadera reciprocidad nace del corazón. No des solo para recibir, da porque es lo correcto, y verás cómo el universo te devuelve en abundancia. Li Wei entendió que este truco, como los anteriores, debía usarse con integridad y con un espíritu genuino de generosidad. Al hacerlo, no solo podría influir en los demás, sino también cultivar relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Después de aprender sobre la reciprocidad, Li Wei comenzó a notar cómo pequeños gestos podían tener un impacto significativo en las personas y las situaciones. Sin embargo, el maestro Jian le advirtió que había otro truco crucial que debía dominar: el poder del silencio. Una mañana, mientras observaban el amanecer desde una colina cercana al monasterio, el maestro Jian comenzó a hablar. Li Wei, a veces, las palabras no son necesarias. De hecho, en muchos casos, el silencio puede ser más poderoso que cualquier cosa que puedas decir. Este es el cuarto truco que debes aprender. Li Wei frunció el ceño, intrigado por esta idea. ¿Cómo puede el silencio ser un truco psicológico, maestro?, preguntó Li Wei. El maestro Jian lo miró con una expresión tranquila y respondió. El silencio crea un espacio en el que las personas sienten la necesidad de llenar con sus propias palabras o pensamientos. Cuando permaneces en silencio, das a los demás la oportunidad de revelar más de lo que pretendían o de reconsiderar lo que han dicho. El silencio también puede ser una forma de mostrar seguridad y dominio de la situación, lo que puede influir en cómo los demás te perciben. Para demostrar este punto, el maestro Jian llevó a Li Wei a una reunión de líderes locales que estaban discutiendo un acuerdo comercial. Los líderes estaban en desacuerdo sobre varios puntos importantes, y la discusión se tornaba cada vez más acalorada. Li Wei observó cómo el maestro Jian se sentaba en silencio, escuchando atentamente mientras los demás discutían. No ofreció ninguna opinión ni interrumpió, pero su presencia tranquila y silenciosa comenzó a influir en la dinámica de la reunión. Poco a poco, los líderes empezaron a dirigir sus comentarios hacia el maestro, buscando su aprobación o consejo, aunque él no había dicho una palabra. Finalmente, uno de los líderes, visiblemente frustrado, se dirigió al maestro Jian. Maestro Jian, hemos discutido este asunto durante horas, pero usted no ha dicho nada. ¿Qué piensa de todo esto? El maestro Jian respondió con una calma inquebrantable. He escuchado sus palabras y he observado sus preocupaciones. Pero lo más importante es que ustedes mismos, al hablar, han encontrado la solución. El silencio ha permitido que sus pensamientos se aclaren y que las verdaderas prioridades emerjan. Li Wei quedó asombrado al ver cómo el simple acto de permanecer en silencio había permitido que los líderes llegaran a un acuerdo sin la necesidad de intervención directa. Al regresar al monasterio, reflexionó sobre esta experiencia. El silencio es una herramienta poderosa, Li Wei, dijo el maestro Jian mientras caminaban de regreso. No siempre necesitas hablar para tener control sobre una situación. A veces, el silencio es lo que guía a los demás a revelar lo que realmente piensan o a tomar decisiones que estaban ocultas detrás del ruido de la discusión. Li Wei comprendió que este truco psicológico no solo era útil para influir en los demás, sino también para mantener el control interno, evitando reacciones impulsivas y permitiendo que la sabiduría guíe sus acciones. Con cada truco que aprendía, Li Wei sentía que se acercaba más a comprender el verdadero poder de influir en las personas y las situaciones. Un día, el maestro Jian decidió enseñarle un truco que requería un alto grado de sutileza, la técnica de la persuasión sutil. Mientras caminaban por el bosque, el maestro Jian comenzó a explicar. A Li Wei, la persuasión no siempre tiene que ser directa. De hecho, las personas son más receptivas cuando sienten que la idea de hacer algo viene de ellas mismas. La técnica de la persuasión sutil consiste en plantar una idea en la mente de alguien,
de manera que ellos mismos lleguen a la conclusión que tú deseas. Li Wei lo escuchó atentamente, fascinado por esta idea. ¿Cómo puedo hacer eso, maestro?, preguntó Li Bai. Debes aprender a formular tus sugerencias de manera indirecta, dejando que la persona a la que te diriges sienta que es dueña de la idea. Esto requiere paciencia y una comprensión profunda de las motivaciones y deseos de esa persona. El maestro Jian decidió que era hora de que Li Wei practicara esta técnica en una situación real. Le pidió que ayudara a un joven llamado Min, quien estaba indeciso sobre si aceptar una oferta de trabajo en una ciudad lejana. Min estaba preocupado por dejar a su familia, pero también deseaba crecer en su carrera. Li Wei se reunió con Min y en lugar de decirle directamente qué hacer, comenzó a hacerle preguntas que lo llevaron a reflexionar sobre sus propias prioridades. Min, ¿cómo te imaginas tu vida dentro de 5 años? Preguntó Li Wei con tono casual. Bueno, me gustaría ser exitoso y poder cuidar mejor de mi familia, respondió Min. ¿Y crees que esta oferta de trabajo podría ayudarte a lograr eso?, continuó Li Bai. Min se quedó en silencio por un momento, considerando la pregunta. Luego comenzó a hablar sobre cómo la nueva oportunidad podría abrirle puertas, y cómo con el tiempo podría incluso traer a su familia a la ciudad para vivir con él. A medida que la conversación avanzaba, Min empezó a convencerse de que aceptar la oferta de trabajo era la mejor decisión. Al final, sintió que había llegado a esa conclusión por sí mismo, sin que Li Wei le hubiera dicho explícitamente qué hacer. De regreso al monasterio, Li Wei compartió sus reflexiones con el maestro Jian. En la persuasión sutil es un arte, dijo el maestro Jian con una sonrisa. Al guiar a alguien hacia una decisión sin imponer tu voluntad, creas un sentido de autonomía en esa persona. Esto no solo fortalece la relación, sino que también aumenta la probabilidad de que la decisión se mantenga firme, ya que sienten que fue su elección desde el principio. Li Wei comprendió que la persuasión sutil era un truco psicológico poderoso que podía usarse para influir en las decisiones de los demás de una manera que respetara su autonomía y fortaleciera la confianza mutua. A medida que Li Wei continuaba su aprendizaje, comenzó a darse cuenta de que el control y la influencia no tenían que ver con manipulación, sino con comprensión profunda y respeto hacia los demás. El maestro Jian decidió enseñarle otro truco fundamental, el uso de la empatía. Una tarde, mientras descansaban junto a un río, el maestro Jian habló. Li Wei, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que ellos sienten. Cuando muestras empatía, las personas se sienten comprendidas y valoradas. Esto abre puertas a la cooperación y a la influencia mutua. Li Wei asintió, reconociendo el poder de la empatía, pero también sabiendo que no siempre era fácil practicarla. ¿Cómo puedo usar la empatía para influir en los demás, maestro?, preguntó Li Wei. Primero, debes escuchar y observar profundamente, respondió el maestro Jian. No solo lo que dicen, sino lo que no dicen. La empatía te permite conectar a un nivel emocional, y cuando las personas sienten que comprendes su dolor o alegría, estarán más abiertas a tu influencia. El maestro Jian llevó a Li Wei a una aldea donde una mujer llamada Mei estaba lidiando con el dolor de la pérdida de su esposo. Mei se había aislado y negaba toda ayuda, cayendo en una profunda tristeza. Li Wei, recordando las enseñanzas del maestro Jian, decidió acercarse a Mei con un corazón abierto y comprensivo. No intentó ofrecerle soluciones ni consejos, sino que simplemente estuvo a su lado, escuchándola y compartiendo su dolor. Con el tiempo, Mei comenzó a confiar en Li Wei, compartiendo con él sus sentimientos más profundos. Sentía que él realmente la comprendía, y por primera vez en meses, comenzó a abrirse a la idea de recibir ayuda y apoyo de la comunidad. Cuando regresaron al monasterio, Li Wei reflexionó sobre cómo la empatía había permitido que Mei comenzara a sanar. La empatía es una puerta hacia el corazón de los demás, Li Wei, dijo el maestro Jian. Al mostrar genuina comprensión y compasión, creas un vínculo que puede llevar a la influencia natural y positiva. La verdadera influencia no se trata de controlar, sino de guiar con el corazón. Li Wei entendió que la empatía no solo era un truco psicológico, sino una forma de vida que podía transformar las relaciones y las situaciones de manera profunda y duradera. Finalmente, después de meses de aprendizaje y práctica, el maestro Jian decidió enseñar a Li Wei el truco psicológico más importante de todos, el control interno. Una mañana, mientras meditaban en lo alto de una colina, el maestro Jian habló. Li Wei,
has aprendido a influir en los demás y a controlar situaciones con sabiduría y respeto. Pero el truco más poderoso de todos es el control interno. Antes de poder controlar a los demás o a cualquier situación, debes aprender a controlar tu propia mente y emociones. Li Wei lo miró con una mezcla de respeto y curiosidad. ¿Cómo puedo lograr ese control, maestro?, preguntó Li Wei. A través de la meditación, la autorreflexión y la práctica constante, respondió el maestro Jian. Debes aprender a observar tus pensamientos y emociones sin dejar que te dominen. Cuando puedes mantener la calma y la claridad en cualquier circunstancia, te conviertes en el verdadero maestro de la situación. El maestro Jian llevó a Li Wei a una cueva donde solía meditar durante días. Allí, le pidió que pasara 3 días en completa soledad y silencio, enfrentándose a sus propios pensamientos y emociones sin ninguna distracción externa. Durante esos días, Li Wei experimentó una montaña rusa emocional. Al principio, se sintió inquieto y ansioso, pero poco a poco, comenzó a encontrar paz en la quietud. Al observar sus pensamientos sin aferrarse a ellos, Li Wei descubrió que podía mantener una calma interior que nunca antes había conocido. Cuando emergió de la cueva, se sintió transformado. Había aprendido que el verdadero control no estaba en manipular a los demás, sino en dominar su propio ser. El control interno es la base de todos los demás trucos que has aprendido, Li Wei, dijo el maestro Jian cuando lo recibió de vuelta. Cuando puedes mantener tu paz interior, nada ni nadie puede influirte sin tu consentimiento. Y con esa paz, puedes influir en los demás de manera positiva y con propósito. Li Wei comprendió que había alcanzado un nivel de sabiduría que iba más allá de lo que inicialmente había buscado. Ya no deseaba controlar a los demás por poder o beneficio propio, sino para crear armonía y comprensión en el mundo que lo rodeaba. Y así, Li Wei completó su viaje de aprendizaje, descubriendo que los verdaderos trucos psicológicos no eran herramientas de manipulación, sino caminos hacia una comprensión más profunda de uno mismo y de los demás. Aprendió que la escucha activa, la técnica del reflejo, el principio de reciprocidad, el poder del silencio, la persuasión sutil, la empatía y el control interno son llaves que abren puertas a la influencia, pero también a la conexión genuina y a la armonía. Estos trucos, cuando se usan con sabiduría y compasión, pueden transformar no solo nuestras relaciones con los demás, sino también nuestro propio ser. El verdadero poder no radica en controlar a otros, sino en guiar con un corazón lleno de paz y un espíritu de respeto. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo y compartirlo con aquellos que también puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Nos encantaría escuchar tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Hasta la próxima.